animarles a hacer fiel al Señor, a no desanimarse, a seguir sirviendo, ya que, como decía el pastor, y es una promesa en la palabra de Dios, el Señor no es deudor a nadie. Cuando usted ama lo que Dios ama, pues Dios se va a encargar de lo que a usted le preocupa. Y en este caso, pues, si su preocupación son sus hijos, pues usted manténgase fiel orando, no desmaye, no deje de hacerlo, y en su tiempo el Señor le va a recompensar. Entonces, usted involúcrese en lo que tenga que involucrarse. Dice la Biblia que a la verdad la mies es mucha, los obreros pocos, y hay una gran necesidad en la iglesia y es de obreros, ¿ok? De hombres y mujeres que estén dispuestos a pagar el precio que haya que pagar. Y si usted tiene que arreglar algo, arréglelo, hermano, no deje pasar el tiempo. Si usted tiene que casarse, cásese lo más pronto posible. Es una bendición estar a cuentas con Dios, y eso va a bendecir su vida personal y también va a bendecir la iglesia como cuerpo en Cristo, ¿ok? Cualquier cosa, si andamos desordenadamente, pues afecta a la iglesia, ¿ok? Entonces hay que orar, ¿verdad? Por esas situaciones. Y bueno, pastor, qué triste, ¿verdad? Que a veces la gente cuando está en el mundo no le importa gastar cualquier cantidad de dinero en aguardiente, y luego cuando se convierte a Cristo ya se convierte en un pichirre. La gente no le importa gastar cualquier cantidad de dinero en cigarrillos, en vicios, gastar en animalitos, en loterías, y cuando llega a Cristo pues ya le da lástima dar al Señor lo que al Señor le pertenece, hermano. Recuerde que usted vino sin nada, todo lo que usted tiene le pertenece al Señor y debe administrarlo de la manera correcta, aún el tiempo, hermano. Aún el tiempo que decimos, no, es que yo no tengo tiempo, si yo tuviera tiempo, yo saliera el día sábado a ganar almas. No, hermano, el tiempo no es suyo, el tiempo es del Señor. Usted administrelo correctamente y va a ver que va a tener tiempo para ganar almas. Y cuando usted gane almas, usted va a ser un creyente que va a tener más gozo. Usted va a ser un creyente que va a tener una paz y una tranquilidad enorme, porque está obedeciendo con lo que el Señor le ha mandado. ¿Ok? Vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de Mateo, capítulo 28, ¿verdad? Este versículo, muchos creyentes se lo saben de memoria, y el secreto no es saberlo de memoria, el secreto es practicarlo, hermano, ya que necesitamos ser no solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Entonces, en esta mañana quiero compartirle la problemática de la obra misionera en la iglesia. Dice Mateo capítulo 28, verso 19, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este hermoso tiempo, gracias por la iglesia, gracias por cada uno de los hermanos que dispusieron de su tiempo para venir a escuchar tu palabra. Gracias porque eso nos da evidencia del crecimiento, de la fidelidad y del amor que profesan hacia ti. Te ruego, Señor, que en este tiempo usted hable a nuestras vidas, que podamos ser edificados a través de tu palabra, y que al final, Señor, toda la gloria y la honra sea para ti, ya que ninguno de nosotros es digno ni merecedor de la misma. Gracias damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Que hermano, vemos allí, de acuerdo a lo que hemos leído, ¿verdad? Esto de el ganar alma es un mandato. De hecho, yo pensé que yo era el único, porque hoy día muchas iglesias, muchos pastores han ido bajando sus estándares espirituales, y ya hoy día el ganar almas la gente no lo ve desde la perspectiva de Dios, sino que la gente lo ve como una opción para ser considerada. Pues déjeme decirle que no es una opción para ser considerada, es una opción para obedecerla, ¿ok? Usted tiene que obedecer a ese mandato, y
y el mandato no solamente para los discípulos, el mandato es para toda la iglesia, ¿ok? La iglesia debe ganar almas. En mi iglesia, para alguien pertenecer a un ministerio, tiene que ganar almas. Si no gana almas, no, así pueda tener talento, pueda tener dinero, pero no va a formar parte de ese equipo de trabajo que se requiere en la obra de Dios. De hecho, si una persona no gana almas, hermano, no puede hacer absolutamente nada en la iglesia. ¿Ok? Entonces usted póngase a cuentas con Dios, comience a obedecer y hermano, el Señor le va a usar, ya que si usted va a algún trabajo secular, siempre va a encontrar el anuncio, ¿verdad? Sobre todo en este tiempo en la cual la situación económica, ¿verdad? Ha sido, premia bastante, pero hoy día ya muchas empresas, ya usted encuentra un letrero en la puerta donde dice no hay vacante, no se necesita tan personal completo. Pero resulta que en la obra de Dios hay, hermanos, vacantes de sobra. Dice la Biblia, a la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Uno de los graves problemas dentro de la obra misionera hoy día en la iglesia es el desconocimiento de las multitudes aún no evangelizadas. Estamos en un mundo, ¿verdad?, donde a veces nosotros tenemos la idea de que somos nosotros los venezolanos o es nuestro continente americano, pero no, hermano, tenemos un mundo compuesto por 5 continentes reconocidos, donde hay actualmente más de 200 países, diversas culturas, diversos lenguajes, diversas creencias, diversas ideologías, pero hermano, Dios es uno solo y el plan de Dios es uno solo, ¿verdad? Es que hasta lo último de la tierra se predique el evangelio. Por eso dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, de que todo el mundo, hermano, merece ser salvo. Entonces vemos allí que el desconocimiento de esas multitudes, nosotros tenemos un mundo tan diverso con una población de más de 8.000 millones de habitantes, hermano. Entonces el desconocimiento de esos números, el desconocimiento de esa gran multitud incontable, porque muchas veces la gente tiene el control de la gente que ve, pero hay gente, hermano, viviendo en las selvas, en lo más escondido, donde a veces los gobiernos y los países pierden ese control de saber con exactitud la población de gente que tenemos. Entonces el Señor Jesucristo dijo, la mies es mucha, y vemos allí de que el Señor Jesucristo, al ver las multitudes desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, el Señor fue movido a compasión. El Señor veía a las personas de esa manera. Sabemos de que todo el que ha recibido a Cristo es una nueva criatura. Dice la Biblia que el carácter de Cristo debe formarse en nosotros, y una de las cosas que debe mover al creyente es el mismo sentir que hubo en Cristo, hermano, al ver esas multitudes desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. A veces vemos personas en la calle en estado de indigencia, personas que los vicios se han apoderado de ellos y están en situación de calles. Y muchas veces, hermano, vemos a esa gente como con menosprecio, y no es la manera como el Señor la ve, porque esas personas tienen un alma, esa gente está en esa condición porque el desconocimiento a la ley de Dios le lleva a eso. Usted dele gracias a Dios de que la misericordia del Señor le alcanzó a tiempo, porque si no, usted quizás ahorita estuviera en la misma situación que está mucha gente allá afuera. Pero rápidamente olvidamos, hermano, olvidamos la misericordia que Dios ha extendido hacia nosotros, y rápidamente nuestra mente nos hace creer de que nosotros éramos merecedores de esa bondad. Pero cuando usted entiende de que
es simplemente la gracia y la bondad de Dios manifestada hacia nosotros la que permitió que el Señor nos encontrara, porque a propósito no fue usted quien encontró a Dios, fue el Señor quien le encontró, ¿ok? Entonces, cuando el Señor le encontró, el Señor, hermano, ha hecho una transformación en usted, y el Señor espera de que cada día nosotros podamos vivir de acuerdo a como el Señor manda, y para eso tenemos allí la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, ese manual que nos dice qué cosas debemos hacer, cómo debe ser nuestro comportamiento, cómo debe ser, hermano, nuestra forma de pensar, aún nuestra forma de vestir. El creyente está llamado a ser diferente. Okay. El creyente en Jesucristo no puede ser la misma persona. Si usted tiene años en la iglesia y no ha propiciado cambios, no se han generado cambios, usted examínese. Examínese, porque posiblemente esté engañado. Y aunque carta seas, como dice aquel coro que nosotros solemos cantar a veces, no llegará. Porque se requiere, hermano, de un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento debe mostrar evidencias claras de que la transformación que Jesús ha hecho en nosotros. Amén. Entonces, hermano, nosotros como cristianos, como iglesia, necesitamos tener el conocimiento que Cristo nos imparte en su palabra, y que el Señor no impone el deber de nosotros involucrarnos en compartir ese conocimiento, sino que debe ser el deseo y el corazón del creyente en que otros también puedan salir de la ignorancia, en que otros puedan conocer también del Señor Jesús. Hermano, nosotros estamos en deuda con los hombres, nosotros estamos en deuda en compartir el evangelio. ¿Ok? Mucha gente a su alrededor va a morir, y tristemente gente va a abrir los ojos en el infierno, pero un día la gente va a señalarle. Un día la gente va a señalar porque usted conocía la verdad de Dios y prefirió por temor, por pena, no compartir el evangelio. Entonces, si usted ama al que está a su alrededor, usted debe invitarlo a la iglesia. Usted debe compartirle el evangelio. A propósito, hay creyentes que dicen que no comparten el evangelio porque no conocen lo que tienen que decir. ¿Qué tiene que decir usted? Lo que Cristo hizo en usted. Eso es lo que tiene que decir, hermano. Que Cristo Jesús, ¿verdad? Vino desde el cielo, se ofreció como ese cordero inmolado, el cual se cargó el pecado de toda la humanidad, que el Señor derramó su preciosa sangre para nuestra justificación, y que cuando usted cede a Él el control y el derecho de su alma, de su vida, el Señor le da la vida eterna. Eso es lo que usted necesita decirle a la gente, que hay un cielo, que hay un infierno, y que el Señor aún da esa oportunidad para que, y es lo que el Señor manda a los hombres en todo lugar, a que se arrepientan, hermano. Retener el mensaje es un crimen, hermano. Es un crimen. ¿Sabe? El apóstol Pablo, cuando conoció al Señor, el apóstol Pablo fue un hombre que predicó el evangelio a toda persona, y llegó al punto de decir, estoy limpio de la sangre de todos, a todos he predicado. No podemos decir nosotros hoy día eso. Estamos en deuda, ¿verdad? Aún hace falta, hermano, predicar el evangelio. Vemos allí que retenerlo es un crimen de infinita magnitud contra esa gran porción de la raza humana que todavía está en oscuridad. Hermano, la Biblia dice que el mundo entero está bajo el dominio del maligno. El mundo entero está controlado y dominado por el diablo. Pero tristemente nosotros que somos la luz no queremos alumbrar. Nosotros que somos la luz, hermano, no queremos impactar al mundo con la predicación del evangelio. Porque cuando no nos duele la uña, nos duele el cabello. Cuando no es porque no tenemos tiempo. Cuando no es porque tengo que hacer alguna diligencia. Cuando no es porque tengo que ir a hacer mercado. Cuando no es que tengo que a apartar un tiempo para hacer algún trabajito por allí. Pero hermano, así apartamos tiempo para todo, pero no apartamos tiempo para compartir el evangelio. Esta iglesia está en deuda. Esta iglesia Dios la ha puesto aquí en este lugar para impactar. Dios ha puesto esta iglesia en este lugar para alumbrar. Pero realmente
estamos alumbrando, realmente estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad, realmente estamos produciendo en la gente esa sed de conocer del Evangelio, realmente. Entonces, vemos allí pues que el desconocimiento de esas multitudes aún no evangelizadas. Hermano, ¿qué sentía Jesús al contemplar las multitudes de su tiempo? Él podía apreciar las profundas necesidades que había en ellos. Y la necesidad más grande es que el mundo estaba perdido. El mundo estaba muerto en sus delitos y pecados. El Señor podía conocer eso. Y movido, ¿verdad? Por eso vemos allí que movido por esa compasión, movido por esa misericordia, es cuando el Señor decide, hermano, ofrecerse como ese sacrificio. Vemos allí que Jesús fue el misionero número 1, hermano, que vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él dice la Biblia que el Señor entregó su vida en rescate por muchos, y en ese mucho estamos incluidos cada uno de nosotros. Imagínese por un momento que la persona que le compartió el Evangelio a usted, cuando conoció el Evangelio, se lo hubiese guardado, se lo hubiese reservado, hubiese decidido no compartirlo. ¿Qué sería de usted? No estaría aquí sentado en esta mañana. Porque si esa persona hubiese pensado de manera egoísta, como muchas veces pensamos nosotros, y aunque no lo decimos, pues con nuestra actitud lo damos a demostrar de que ya yo soy salvo y ya no importa nada. Ya yo alcancé lo que tenía que alcanzar, pues no me importa el perdido. Porque aunque no lo decimos, lo que manifestamos cuando usted decide quedarse en su casa, cuando usted decide no ir a ganar alma, es lo que usted está diciendo, no me importa el perdido. Es lo que estamos dando a demostrar, hermano. Entonces, Jesús, ¿qué sentía Jesús, hermano, al contemplar las multitudes de su tiempo? Él podía ver sus profundas necesidades, y cuando hablamos de necesidades no estamos hablando de necesidades físicas, porque si hablamos de necesidades físicas, pues nos va a faltar tiempo a contar, ¿verdad?, de cada necesidad que podemos tener, pero el Señor podía ver que había una necesidad aún mayor, y que esa necesidad solamente podía ser suplida por Él, y que esa necesidad solamente Él podía llenarla. Entonces, hermano, vemos allí que esta diversidad de población que tenemos, dice la Biblia que no solamente está muerta en sus delitos y pecados, sino que está vacía, no conoce a Dios, ¿ok? Entonces necesitamos nosotros, y creo que somos responsables, porque como decía el pastor, algunos quizás podemos decir nosotros de manera aparente que tienen un poco más de tiempo para poder compartir el Evangelio, otros quizás de manera aparente nosotros podemos decir, no, este no tiene mucho tiempo, en cualquier momento el Señor le lleva, pero hermano, ninguno de nosotros tiene el tiempo, ninguno lo tiene, porque usted puede estar joven, pero recuerde que la muerte no tiene una edad establecida. Si el Señor decide llevarle a su presencia el día de hoy, el Señor le va a llevar. Por eso, hermano, es importante no dejar pasar el tiempo, por eso es importante y estamos en la necesidad urgente de compartir el Evangelio. Mire, vemos allí que el Señor en una oportunidad alimentó 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y vemos allí que esa multitud estaba allí, se había reunido, ¿verdad?, para ver qué podía obtener de Jesús. Y la hora había avanzado tanto, hermano, que ya los discípulos dijeron, Señor, mira, ya la hora está avanzada, no tenemos comida para alimentar a toda esta gente, ¿cómo vamos a hacer? Hay que despedirle. Y vemos allí, hermano, de que no había ni siquiera bodega cerca, ¿verdad?, donde ir y comprar para alimentar aproximadamente, aquí yo especulando, 5,000 hombres. Y vamos a suponer que si hay hombres, siempre va a haber una mujer al lado de un hombre. Vamos a especular nosotros, si son 5,000 hombres y una mujer por cada hombre, vamos a suponer que todos estaban casados, eran 10,000 personas. Y vamos a suponer, por especulando, que un niño por cada familia, por cada persona que estaba allí, vamos a poner nosotros 15,000, especulando. La Biblia no nos da un número exacto, simplemente el número exacto de los varones, de los hombres. Ok, entonces imagínense, para alimentar, por decir, a 15,000 personas, toda la cantidad de inversión que hay que hacer, toda la cantidad de comida que hay que comprar para alimentarlos. Pero hermano, vemos allí que entre ese grupo había un niño que solamente tenía 5 panes y 2 peces. ¿Qué son 5 panes y 2 peces para alimentar a tantos? 5 panes me los como yo solo. Y 2 peces. Y los demás quedan viendo para los lados.
Pero hermano, vemos allí de que lo poco en las manos del Señor es mucho. El Señor se encargó de multiplicar aquello que dice la Biblia que todos comieron, y no solamente comieron para probar, dice que se saciaron, y dice la Biblia que aparte de todo eso sobraron 12 cestas. Entonces, lo poco que usted dice, no, pero es que $1 para misiones es muy poquito, pero si usted deja de dar ese dólar, es nada. Entonces, por lo menos un poquito es más que nada. Entonces, hermanos, si uno da $1, otro da $1, otro da otro dólar, es algo, ¿verdad que sí? Porque miren, no tengo, si yo tuviera, eso es mentira, hermano. Vuelvo y repito, el que da no es el que tiene. Porque a veces nos volvemos allí tacaños después que conocemos al Señor. Antes gastamos en cualquier cantidad de cosas y no nos importa nada. Entonces cuando venimos a la iglesia, no, esa iglesia lo que hace es puro pedir. Que para el banquete, que para esto, que para aquello. Ay, ¿quién se va a beneficiar con eso? Usted. Entonces usted le da dolor invertir en la obra de Dios, hermano. Un día dice la Biblia que tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Un día vamos a rendir cuenta al Señor. El Señor nos va a pedir cuenta por todas las cosas que debimos haber hecho y que no las hicimos por negligencia, por pereza, por diversas excusas. Pero dice la Biblia que algunos, hermanos, todas nuestras obras van a ser probadas. Todas nuestras obras van a ser probadas. Y algunos dice la Biblia que serán salvos así como por fuego. Una batica blanca, y eso porque no pueden estar desnudos en el cielo. ¿Cómo se va a presentar usted delante del Señor? ¿Con las manos vacías? Cuando el Señor le pida cuenta, mira, te di dones, te di talentos. ¿Qué hiciste con eso? No, Señor, tuve miedo y fui y los escondí porque sabía que eres hombre severo. Qué triste, hermano. Qué triste que el Señor nos ha dado las herramientas para ser de bendición y ser de instrumento en su obra. Y sencillamente estamos pensando en lo que no aprovecha. Estamos pensando en cosas que no edifican. Por eso usted preocúpese, ¿verdad?, en orar para que esta iglesia siga alumbrando en este lugar, para que esta iglesia siga teniendo la misma visión que están teniendo, hermano, de apoyar a la obra misionera, de dar para las misiones y de orar y pensar de que necesitamos apoyar a otros misioneros. Mire, ¿cuántos misioneros tiene esta iglesia hasta ahorita? Dos, ¿sí? Sí, estamos con tercero. Ok, hasta el año que está terminando, 2 misioneros. 2 misioneros, ¿y qué debemos hacer nosotros? Bueno, ya estamos, pastor, mire, ya estamos satisfechos. 2 misioneros, ya estamos conformes. No, hermano. Eso va a decidir, eso va a influir de acuerdo a la decisión que usted tome ahorita. Porque después de todo esto usted tiene que hacer nuevamente votos con el Señor. Señor, yo quiero seguir apoyando las misiones. ¿Qué va a hacer? ¿Va a aumentar o va a reducir? Si usted reduce, está diciendo que los 2 misioneros no es suficiente, o sea, es mucho y que hay que bajar. Y si usted aumenta, está diciendo que la iglesia necesita apoyar más misiones, ¿verdad? Entonces, es necesario apoyar, hermano, porque todavía hace falta misioneros. Mire, el campo ya está allí preparado, pero hace falta hombres que estén dispuestos a ir. Y como decía el pastor, ¿verdad? No pueden haber 2 gallos en un mismo gallinero. ¿Cuál va a ser el que va a salir de aquí? Porque las iglesias tienen que reproducirse, las iglesias tienen que parir, hermanos. Así es. Una iglesia que no pare, una iglesia que no se reproduce, ¿qué va a pasar con ella? El Señor la va a cortar, porque la iglesia tiene que dar fruto, hermano. Entonces, en algún momento esta iglesia va a comenzar a enviar misioneros. ¿Y quién le va a sostener a los misioneros que salgan de esta iglesia? Pues la responsabilidad es de esta iglesia, de sostener a los misioneros. Hermano, ¿cómo ve Jesús las multitudes actuales? Vemos allí, según Isaías capítulo 59, versículo 1, dice, no se ha cortado la mano del Señor para salvar. No se ha cortado, hermano. El Señor no ha dejado de salvar, todavía sigue salvando y todavía quiere seguir salvando. Vemos que las desviaciones y las profundidades del mal a las cuales cómo aumenta el pecado son imposibles de medir y aún descubrir. Es difícil, hermano. Mire, tenemos un mundo tan lleno de maldad que nosotros desconocemos, porque la maldad en el mundo ha ido en aumento.
No ha cesado. Hay creyentes que tienen su visión puesta en este mundo, de que este mundo va a mejorar, de que este mundo va a cambiar. No, hermano, esto no va a mejorar ni va a cambiar, esto va a empeorar. Y realmente usted ve y decide, si usted decide acabar su carrera con gozo, con contentamiento, y pueda decir como dijo Pablo un día, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿O cómo va a decir usted? ¿Cómo se le va a recordar? Mira, es un creyente que tuvo tiempo en la iglesia, fue fiel, pero después, mira, se dejó llevar por las corrientes de este mundo, se dejó impresionar por el afán, se desvió, se fue de la iglesia y... Ahora, entonces, hermano, usted siga siendo fiel al Señor. Vemos allí, los misioneros, hermano, cuentan de... hay muchos budistas que viven con un miedo continuo a sus ancestros. Hay mucha gente, es una religión, los budistas. Hay millares de hindúes esclavos del temor a sus dioses. Procuran aplacar sus enojos con cantos, rituales y sacrificio. Muchas veces desconocemos eso. Vemos allí que una de las problemáticas de la obra misionera en la iglesia es el desconocimiento de esas multitudes que necesitan ser alcanzadas. Hay millares, hermanos, de gente en la India que necesita ser alcanzado con el evangelio. Pero muy poca gente quiere ir a la India a predicar. Muy poca gente quiere ir a llevar el mensaje del evangelio. Otros rinden adoración a los animales sagrados. En casi todas las religiones, hermanos, domina y prevalece el temor a la muerte. Oran y claman a sus dioses de madera y piedra, que no oyen y por lo tanto no contestan sus plegarias. Algunos se cortan las carnes y caminan por el fuego para ganar la simpatía de los malos espíritus, a fin de que no los atormenten. Eso lo estamos viviendo en el mundo, pero nosotros desconocemos eso. ¿Por qué? Porque nuestra falta de visión, hermano, y nuestra falta de discernimiento acerca de las cosas no nos permite ver más allá. Entonces nuestra vista es corta y solamente se limita a lo que tenemos a nuestro alrededor. Y como vemos que a nuestro alrededor de manera aparente las cosas no marchan como tan mal como en otros lugares, pues pensamos que así está el mundo entero. Vemos que en muchos pueblos, cuando nacen gemelos o mellizos, uno de ellos debe morir. Porque no se permite, hermano, por el exceso de población que hay. Vemos que en las costas occidentales del África, criaturas son dejadas en la playa para que cuando suba la marea se los lleven como ofrenda a los dioses del mar. Eso sucede. Pero a veces pensamos, cuando vemos esas cosas, no, esas son cuestiones de películas. Esas son cosas que irreales, son cosas reales, hermano. Vemos que es indeterminable la lista de prácticas basadas en los prejuicios, la ignorancia y las insinuaciones de los espíritus malignos. Algunos muy cerca, por ejemplo, vemos en nuestros países latinoamericanos. En Argentina hay centenares de provincias que carecen de una iglesia. Y cuando hablo de una iglesia, hermano, estoy hablando de una iglesia bíblica, una iglesia bautista, una iglesia que predica la verdad, que predica la palabra de Dios tal cual como es. Entonces, vemos allí que en Argentina hay centenares de lugares que no tienen una iglesia, que están clamando por alguien que vaya como misionero. En Paraguay, pastores comentan de poblaciones, hermano, que están sin un testimonio del evangelio. Vemos allí en Brasil que hay un decreto nacional que impide que más de 100 tribus reciban misioneros. Un decreto presidencial que no permite que esas tribus sean alcanzadas. Ahora, ¿esas tribus tienen un alma? Sí, hermano. Esa gente tiene un alma. Hay etnias, ¿verdad?, que tienen un lenguaje y una cultura muy distinta a la nuestra que necesitan oír el evangelio. ¿Quién va a pagar el precio? ¿Quién va a ir hasta ese lugar? Mire todo lo que hay que hacer. Solamente hay que conocer la cultura, hay que estudiar muchas veces el idioma de esa gente para poder entender, que ellos puedan entender el evangelio. Hay gente que mientras usted tiene una Biblia por allí llena de polvo y que solamente la sacude de domingo en domingo, hay gente que no tiene la Biblia. Hay gente que no tiene porciones de las escrituras.
Y muchas veces nosotros no valoramos ni apreciamos lo que tenemos. En las montañas y selvas de Perú, hermano, hay tribus que no han sido alcanzadas tampoco. Nadie quiere ir a esos lugares. Vemos que en Colombia alrededor de 25 tribus no tienen una iglesia. República Dominicana, 4.000 poblaciones carecen de una iglesia bíblica. En México, que es un país donde hay bastantes iglesias, pero aún así, hermano, 25 de las 129 grupos étnicos esperan un misionero. Y nuestro país todavía hay lugares donde hace falta un misionero. Aquí en Los Teques, este es el municipio Guaycaipuro, ¿no? Este es otro municipio diferente al Guaycaipuro. Sí. Ah, ok. Entonces imagínense, aquí en Carrizal, ¿cuántas iglesias bautistas bíblicas hay? ¿Cuántas hay? Una sola, hermano. ¿Y esta iglesia ha alcanzado todo este territorio? No, ¿verdad? Todavía falta. O sea, quiere decir de que en este territorio podría haber otra iglesia Amén. o otras iglesias. Porque veo que hay lugares que son retirados. Por ejemplo, venía en el camino y vi un lugar que dice Brisas de Oriente y creo que el pastor tiene una ruta allí, sí. He visto que han evangelizado allí en Brisas de Oriente. Está un poquito retirado de aquí. Si en un futuro se levanta un grupo allí de gente y no tenemos transporte, ¿cómo traerlos? ¿Qué hay que hacer? Establecer una iglesia en ese lugar. ¿Y de dónde va a salir el predicador? Tiene que salir de esta iglesia o de ese mismo grupo que se está levantando allí. Entonces, hermano, tenemos que pensar en esas multitudes que necesitan ser alcanzadas. Algunos más lejos. Esto es lo que tenemos aquí en nuestro continente. Pero algunos más lejos, hermano, tenemos allí España, Italia, Portugal. Vemos todo lo que está sucediendo en España actualmente. Más de 200 personas han perdido la vida. Todas esas 200 y pico de personas habrán ido al cielo. Qué triste que me temo que la gran mayoría de esas personas haya ido al infierno, hermano. Vemos así, hermano, Turquía, el norte de África, el norte de India, China, Rusia, Ucrania, necesitan del evangelio. Los campos están listos, según Juan 4:35, están listos para la siega. Pero ¿dónde está el segador? ¿Dónde está el que va a llevar la preciosa semilla a ese lugar? No, yo no quiero ir, yo estoy contento aquí en Venezuela, yo estoy conforme aquí. Sí, hermano, ¿verdad? Damos gracias a Dios por nuestra tierra, por nuestra nación. Pero es que ni siquiera estamos preocupados por nuestra nación. Ni siquiera estamos preocupados para que nuestro país sea alcanzado con el evangelio. Mientras los brujos ganan terreno. Mientras los satanistas ganan terreno. ¿Y la iglesia qué? Estamos conformes, ¿verdad? No, estamos conformes. Mire, tenemos que, es la preocupación y no solamente tiene que ser la preocupación del pastor, tiene que ser la preocupación de la iglesia. Llenar todos esos espacios que están vacíos, hermano. Y no porque estamos preocupados porque, ay, no, más dinero. No, hermano. Estamos preocupados porque las almas necesitan conocer al Señor, las almas necesitan añadirse a la iglesia. Y lo demás lo va a hacer el Señor, lo que tenga que hacer con ellos. Pero la iglesia tiene que estar preocupada en eso. Vemos que, número 2, hermano, después del conocimiento, pues, de las grandes multitudes que hay sin ser alcanzadas, vemos que la poca cantidad de misioneros. ¿Sabe? Los Estados Unidos ha sido una nación donde el evangelio se ha predicado. De hecho, un país que su constitución fue sacada de la Biblia, hermano. Pero ¿qué sucede? De que hoy día ya la Biblia ha sido sacada de muchos colegios, ya hoy día grupos terroristas y grupos islámicos, hermanos, son los que han ido ganando ventaja en estos países y cosas como la igualdad de género, ¿verdad? Las leyes en contra del aborto y todas estas cosas son las que van ganando terreno. Y tristemente, pues los hombres apoyan todo esto. Pero ¿qué pasa? Que los creyentes, los cristianos han ido bajando sus estándares. Los cristianos, hermanos, llega un momento que caen en un conformismo y piensan que ya la obra de Dios se ha
completado, que ya la obra de Dios ya no necesita expandirse. Y hermano, aún ese país está en necesidad de predicar el evangelio, porque muchos misioneros han dejado sus iglesias, muchos misioneros se han regresado a sus lugares de orígenes. ¿Por qué? Porque no consiguen el apoyo ni el sustento de una iglesia. Vemos allí que el Señor Jesucristo dijo, mas los obreros poco. Porque si Dios, quien llama al ministerio, hacen falta obreros? ¿Por qué si Dios sigue llamando obreros al ministerio? ¿Por qué hacen falta obreros? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? ¿Porque somos desobedientes? ¿Porque no queremos oír el llamado de Dios? Porque si oímos el llamado de Dios queremos hacernos oídos sordos y no queremos responder al llamado del Señor. El Señor le llama a usted, mira, el Señor le dice que usted tiene que ganar almas. ¿Y qué hace usted? No, que vaya la hermana, que vaya el hermano, que vaya el pastor con su esposa, con su hija. No, hermano, todos tenemos que estar involucrados en esto de ganar almas. Si no lo hacemos, somos desobedientes. Somos desobedientes, no estamos obedeciendo el mandato del Señor. Entonces vemos allí que hace falta obreros. Es que, miren, es que no todos, hermano, responden al llamado. ¿Cómo es posible que habiendo tantos seres humanos que están perdiendo la vida hoy día, a nosotros nos da igual? Muchas veces nos da igual, la gente muere y muere, ya como que nos acostumbramos, bueno, sí, la gente nace para morir. Sí, el problema no es morir, el problema es dónde van a abrir los ojos. El problema es dónde van a pasar la eternidad. Y sabe qué es lo triste, hermano, que mucha de esa gente, usted dice que son sus amigos. Mucha de esa gente, usted dice que los ama, que los aprecia. Pero usted es un mentiroso. Porque si usted no procura la salvación de esa gente, usted es un egoísta. Si usted le da pena hablarle, mire, promueva, busque una hermana, un hermano, el pastor, mire, vamos, prediquémosle. Pero es su responsabilidad, hermano. Vemos allí que hay tantos cristianos, ¿verdad?, que no quieren pagar el precio. Hay tantos cristianos, hermanos, que entran dentro de su confort, que ya se sienten contentos con como están y no quieren entender de que aún se necesita responder al llamado de Dios. Vemos allí Isaías capítulo 6, versículo 8, ¿qué dijo? Heme aquí, envíame a mí. Dice usted de esa manera, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Señor, úsame, yo quiero que tú me uses. Señor, mira, yo quizás no tengo fluidez de palabras. Señor, yo no puedo, pero yo tengo el deseo. ¿Hay un deseo en su corazón? Hermano, cuando el Señor llamó al apóstol Pablo, dos preguntas hizo el apóstol Pablo al Señor. Una, ¿quién eres, Señor? Para entender quién le estaba llamando. Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y la pregunta número 2 que le hizo el apóstol Pablo al Señor es inmediatamente, ¿qué quieres que haga? ¿Le ha preguntado usted al Señor alguna vez? Señor, ¿tú quieres que yo haga algo para ti? Señor, ¿tú quieres que yo haga algo en tu obra? ¿Le ha preguntado eso al Señor? Qué triste que muchas veces ni siquiera nos atrevemos a preguntar eso, porque sabemos que el Señor sí va a responder. En el fondo sabemos, hermano, que Dios nos está llamando. Se requiere de gente en la iglesia. A veces vemos el grupo muy reducido de obreros y llegamos al punto de decir, ese es el grupo de los hermanos que son salidos, porque están en todos lados están metidos. ¿Pero por qué están metidos en todos lados? Porque usted se está dejando robar su corona. Porque usted, hermano, no quiere asumir la responsabilidad dentro de la obra de Dios. Porque hay mucho trabajo por hacer, muchísimo trabajo en la iglesia. Muchas veces nos limitamos de hacer cosas porque, ¿y a quién le vamos a dar la responsabilidad? ¿A quién le vamos a dar esa tarea? Porque vemos, ¿verdad?, cantidad de gente en la iglesia. Pero la cantidad de gente no está dispuesta a pagar el precio. Están allí a la expectativa. Hermano, mire, necesitamos que un avivamiento haya en nuestro tiempo. Necesitamos avivar nuestros corazones. Y el avivamiento tiene que empezar por nosotros, para poder alcanzar al perdido. El perdido no lo va a alcanzar las otras denominaciones, porque las otras denominaciones, hermanos, lo que están es pendientes del dinero de la gente. Las otras denominaciones lo que están es pendientes de predicar un evangelio diferente, porque quieren tener las iglesias llenas, porque eso representa más entrada, más dinero para ellos.
pero no se preocupan por la realidad, porque esa persona va a morir en cualquier momento. Hace tiempo estaba yo predicando, ganando almas, y llegué a un lugar donde estaba un anciano. Y este anciano iba a una iglesia muy famosa aquí en Caracas. La iglesia, yo creo que todo el mundo la ha escuchado nombrar, Las Acacias. Una iglesia liberal bastante grande. Y este señor, domingo a domingo, estaba en esta iglesia. Yo estaba predicando el evangelio y le pregunto al Señor si estaba seguro de su salvación. Y el Señor me dice: no, lo que pasa es que yo voy a la iglesia y todavía no ha llegado mi turno de hablar con el pastor. Y yo: ¿y cómo así? Lo que pasa es que nos dan un número para poder hablar con el pastor, para que pueda darnos la palabra y de esa manera podamos aceptar a Cristo. Y wow, ¿y dónde dice eso en la Biblia? Un señor de casi 80 años, hermano, que lo menos que tiene es tiempo. En cualquier momento llega la muerte y le sorprende. Y quizás ni le daba tiempo de llegar porque todavía faltaba. Me dijo: no, todavía falta. Yo soy el número 70 y algo, me dijo. Porque las iglesias hoy día están pendientes de otra cosa. No están pendientes de cumplir con la gran comisión. Como iglesia bíblica, iglesia bautista, hermano, nuestro estandarte es ese: predicar el evangelio. Pero la gente quiere que lo engañen. Qué triste que muchos creyentes están en una iglesia donde les dicen la verdad y no quieren entender. Van a esos lugares donde le sacan el dinero y ahí: ay, aquí sí estoy mejor porque mira, el pastor dijo que tenía que sembrar mi casa, que tenía que sembrar mi carro, que tenía que sembrar mi dinero para yo poder prosperar. Y aquí en la iglesia le costaba una ofrenda y ella sí le sacan todo. Porque usted va a esas iglesias y le sacan la cuenta del diezmo. ¿Cuánto tiene que dar? Sí. Aún en el tiempo cuando no había creído en Cristo, le sacan la cuenta porque tiene que pagar. Aquí tenemos una salvación gratuita, hermano. Aquí tenemos un evangelio que compartir, que es gratuito, pero no queremos hacerlo. Entonces vemos la poca cantidad de misioneros, hermano. Y número 3, ya llevamos 2, ¿verdad? Las multitudes no alcanzadas. No tenemos la visión de ver cuánta gente hay en este mundo que necesita conocer del evangelio. Número 2, la poca cantidad de misioneros, porque hay gente que dice que los misioneros son vividores, que los misioneros son flojos, que los misioneros son unos vagos, que los misioneros no hacen nada. Hay gente que dice: no, pero es que el pastor no trabaja. ¿Y quién le dijo a usted que el pastor no trabaja? El pastor trabaja más que muchos. Más que muchos. Que usted no lo vea de esa manera es otra cosa. Porque el pastor tiene que ser médico. El pastor tiene que ser consejero. El pastor tiene que ser sepulturero. El pastor, cuando hay trabajo de construcción, el pastor está allí. O sea, en todas las áreas el pastor está. ¿Pero qué? No, es que el pastor no trabaja. ¿Y qué es eso para usted? Eso no es un trabajo. ¿Quién vela por sus almas? ¿Quién pasa tiempos orando por usted? ¿Quién pasa tiempo estudiando, leyendo la Biblia, preparando sermones para edificarle a usted? ¿Quién pasa tiempo? Pero no lo apreciamos, hermano, no lo valoramos. Usted aprecie a su pastor. Valore a su pastor, ame a su pastor. Esté dispuesto allí para levantarle los brazos a su pastor cuando se sienta cansado. Los pastores se cansan, hermano. A veces pensamos: no, es que el pastor, mire, ese hombre tiene una coraza de hierro, ese hombre no se entristece, ese hombre no se preocupa, ese hombre... ¿Quién le dijo a usted eso? Que no lo demos a demostrar es otra cosa. Pero el pastor se carga, hermano. ¿Y sabe qué carga más a un pastor? Ver la gente que no quiere obedecer a la palabra de Dios. Porque llega el momento que dice: wow, Señor, ¿qué pasa? Tanto que me esfuerzo, ¿verdad? Y trato de dar lo mejor de mí. Con tu ayudas, sabemos que es el Espíritu Santo el que hace la obra, pero en lo que depende de mí hago mi mayor esfuerzo. Pero la gente no responde. Parece que no oyen. O si oyen, oyen pesadamente. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, hermano? Que hemos caído en un conformismo. Nos conformamos solamente con asistir a la iglesia. Somos asistentes de la iglesia, pero no estamos dispuestos a ser obreros. Miren, el Señor Jesucristo tenía un grupo de 12 hombres, pero ese grupo de 12 hombres fue reducido a 3, que se conoce como el círculo íntimo del Señor, los que estaban allí más cerca, los que podían oír, ¿verdad?, los latidos del Señor, del corazón del Señor, los que estaban allí y ver las preocupaciones del Señor. Cuando el Señor se transfiguró, estaban ellos allí. Cuando el Señor estaba preocupado, ya que se acercaba el momento para ser sacrificado, el Señor se retiró a orar con estos hombres. Pero aún así,
hay lugar para gente, hermano. La mies es mucha, los obreros pocos, pero hay lugar para obreros. Necesitamos obreros. Necesitamos gente que esté dispuesta a trabajar, que se den primeramente ellos al Señor. Y vemos como ejemplo, usted lee allá en 2 Corintios, capítulo 8, capítulo 9, hablando de la iglesia de Macedonia. Una iglesia, hermano, que era pobre, dice que su pobreza era en extremo. Pero, ¿sabe? Rogaron al apóstol Pablo que no se les impidiese ese privilegio de dar, porque veían el dar como un privilegio. ¿Sabe? Muchas veces nosotros vemos el dar como una molestia. Dar es una gran bendición. Amén. Dice la Biblia y es un principio. Da y se os dará. ¿Sabe? Porque muchas veces no tenemos porque no damos. Porque si usted da al Señor, el Señor no es deudor y el Señor se va a encargar de darle. Amén. Tenemos que entender eso, mi hermano. Entonces dice la Biblia allí que la iglesia de Macedonia se dieron ellos primeramente al Señor por la voluntad de Dios. Y vemos allí que el Señor, hermano, se agradó de la ofrenda de esta gente. Vemos que centenares, hermano, de iglesias que no participan de las misiones. Hay iglesias que no participan de las misiones, que no creen en esto de las misiones, que no creen en el programa de las misiones, porque están viendo otras cosas. Están pendientes de estar cómodos ellos y no hay nada de malo en que podamos tener una iglesia cómoda y que podamos estar bien, pero tenemos que preocuparnos por invertir en el reino de los cielos. Tenemos que procurar eso. Vemos que muchas iglesias, hermanos, no participan de las misiones. Y dice la Biblia, según Romanos 10:15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Quién los envía? ¿Quién los envía? El Señor los llama y ¿quién los tiene que enviar? La iglesia. La iglesia los tiene que enviar, pero ¿a quién vamos a enviar si nadie quiere ir? ¿A quién vamos a enviar si el que Dios está llamando no quiere aceptar el llamado, no quiere asumir su responsabilidad y no quiere pagar el precio? ¿A quién vamos a enviar? Entonces, hermano, dice la Biblia que los pies de los que anuncian el evangelio son hermosos. Si usted no anuncia el evangelio, sus pies son feos. Si usted no anuncia el evangelio, sus pies son como los pies o como las patas de este animalito que cuando se ve las patas chilla. Vamos a ver si saben. El pavo real. Un animal hermosísimo. Hable su cola, ¿verdad? En todo su esplendor y ahí fanfarrón y lucido. Pero véanle las patas al pavo real. Horrible. Dicen que cuando el pavo real baja la mirada y ve sus patas, canta, chilla, dicen algunos. Y así estamos muchos de nosotros, esponjados, mira. Pero no estás cumpliendo con la gran comisión. Entonces, hermano, necesitamos obedecer ¿a quién? Obedecer al Señor. Porque el pastor lo enseña, pero ¿por qué lo enseña? Porque el Señor lo enseña en su palabra. Amén. Y usted tiene que obedecer a lo que dice la Biblia. Porque si usted dice ser un cristiano bíblico, pues es porque usted está viviendo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, la iglesia local es una plataforma de lanzamiento para la obra misionera. ¿Cómo predicarán? Dice la Biblia. El Espíritu Santo de Dios nunca dejó de enviar obreros. Nunca, hermano. Pero la iglesia sí ha dejado de reconocer, de orientar y de sostener a los enviados. Hay iglesias que dicen, no, ya yo no puedo sostener más a las misiones. Ya hay que reducir el programa misionero. Estamos perdiendo mucha plata en el aporte misionero. Mira la cantidad de plata que hemos perdido en las misiones durante un año. Y no tenemos todavía un local. Y no tenemos, nos hacen falta algunos implementos en la iglesia. Hay que recortar. Hay que reducir las misiones para poder avanzar. No, hermano. Si hay que recortar algo, no es precisamente las misiones. Las misiones deben mantenerse, ¿verdad? Nosotros debemos educarnos en eso, en que necesitamos apoyar la obra de Dios. Si yo no puedo ir, alguien tiene que ir. ¿Y quiénes le van a sostener? Nosotros. Nosotros somos los que tenemos que sostenerles para que ellos vayan, para que otros paguen el precio. El mayor obstáculo no son tanto los pocos obreros, sino las pocas iglesias dispuestas a enviar. Ese es el grave problema hoy día, que las iglesias muchas han ido perdiendo la visión. Gracias a Dios por las iglesias bíblicas bautistas. Y cuando digo bíblicas, porque se mantienen en el fundamento, se mantienen en los principios establecidos en la palabra. Porque hoy día hay iglesias que se llaman bíblicas, pero de bíblico solamente tienen el nombre.
porque no viven, hermanos, conforme a la sana doctrina. Se invierte más en programas sociales. En las iglesias invierten hoy día más en programas sociales, en programas de beneficencia. Hoy día dentro de las iglesias, como les decía hace rato, invertimos más en cuestiones de cables, de televisión, del teléfono, de las mascotas y de tantas cosas, pero no queremos invertir en la obra misionera. Muchos estamos preocupados. Señor, necesito un carro. Sí, Dios sabe que usted necesita un carro. Pero ¿para qué necesita un carro? Yo recuerdo hace años un hermano en la iglesia de nosotros estaba orando porque quería un carro. No sé si el pastor se acuerda, pero yo sí me acuerdo. Oraba porque, y la iglesia estaba orando porque el hermano necesitaba que el Señor le prohibiera un carro porque él quería buscar gente. 2 domingos nada más buscó gente porque el tercer domingo estaba para la playa metido. Y así estamos muchos de nosotros, hermanos, que si tuviéramos un carro pudiéramos buscar más gente. No, hermano. No depende de lo que nosotros podamos hacer. Depende de la obediencia que mostremos a Dios. Usted necesita ir, usted necesita obedecer que tiene que ir y el Señor se va a encargar de lo demás. Nosotros en la iglesia ahorita necesitamos un transporte, pero no vamos, no vamos a hacer el trabajo porque no tenemos transporte. Igualito. Y aquí tenemos la bendición de que tenemos un clima fresco. Allá no, hermano. Allá nosotros tuvimos que cambiar el evangelismo para las 5 de la tarde porque cuando salíamos a las 10 de la mañana, ¡guau, jole! El sol casi nos chicharraba. Pero el evangelio se tiene que seguir predicando. Ahora, hermano, ¿quién envía los misioneros? ¿Quién envía? Vemos allí, el Padre envió al Hijo. El Hijo envió a los 12, luego a los 70. Se los dije hace rato. El Espíritu Santo a través de la iglesia de Antioquía envió a Bernabé y a Pablo, ¿verdad? Eso lo leímos allá en Hechos capítulo 13. Y siguiendo esa línea, pues durante todos los tiempos. De hecho, aquí en Venezuela, el evangelio llegó a través de misioneros. La iglesia bíblica de Vista Alegre, ¿quién la fundó? Un misionero que vino de otro país, el pastor Howard Musgrave. Un gringo. La iglesia bíblica de Maracay. También tuvo parte el pastor Howard Musgrave ahí. Allá en Santa Biblia, ¿quién llegó? Un pastor que vino fuera del país, el pastor Carlos Arce. Pero ¿saben? Nos trajeron el evangelio, es una bendición. Pero en cierta manera nos hicieron un daño. ¿Sabe cuál fue el daño? Que cuando la iglesia necesitaba el local, los bancos y lo que necesitaba la iglesia, el misionero viajaba. Hacía un recorrido por Estados Unidos y luego venía y mira, aquí está. Y nosotros nos acostumbramos a que todos tenían que dárnoslo. Y así tenemos la ideología que todos nos lo tienen que dar. Y tristemente tenemos un gobierno que nos está adoctrinando que todos tienen que dárnoslo. Y me perdonan esa. Porque no sé cómo está su corazón, pues. Pero esa es la realidad, hermano. Usted tiene que orar al Señor y usted tiene que dar. La Biblia habla más de dar que de recibir, porque más bienaventurado es dar que recibir. Pero ¿qué queremos nosotros? Que nos den. Nos contenta que nos den, nos alegra que nos den, pero nos volvemos egoístas y se tiene que cortar el chorrito, porque el ciclo es que da y se os dará. Pero como estamos recibiendo y no estamos dando, la bendición se corta, hermano. Entonces, hoy día, ¿quién sostiene la iglesia? ¿Quién sostiene el misionero? La iglesia local. Ahora, tenemos número 4 y con esto termino. La falta de recursos abundantes para sostener a los misioneros. Entonces, el desconocimiento de las grandes multitudes, ¿verdad?, ha impactado hoy día dentro de las iglesias. Ya las iglesias no quieren enviar misioneros. La poca cantidad de hombres, porque no se siembra esto en la iglesia. No se le enseña a los hombres que tienen que estar dispuestos a ir, sino que tienen que estar aquí sentados. Mano, como creyente, tenemos que estar activados en la obra de Dios. Usted sentado en la banca no produce nada. Un creyente sentado en una banca no produce nada. Usted produce más yendo. Si alguien produce echado en algo, ¿quiénes son? Las aves, las gallinas, los pavos, los patos, que se echan y bueno, después producen, pero nosotros no. Nosotros nos sentamos en una banca y no producimos otra banca. Usted se siente y calienta la silla y no sale otra silla.
Entonces usted tiene que ir y predicar el evangelio. Entonces, hermano, la falta de recursos para sostener a los misioneros. El obrero, dice la Biblia, según Lucas capítulo 10, versículo 7, que el obrero es digno de su salario. Anteriormente, en el pueblo de Israel, estaban por tribus, ¿verdad? Y había una tribu que se encargaba de todo el servicio a las cosas del templo, a servir a Jehová, que era la tribu de los levitas. Y ellos se encargaban de todo lo que tenía que ver. ¿Y quiénes sostenían a los levitas? Las demás tribus, con sus ofrendas. Entonces, hoy día, hermano, hay alguien que está al frente de la obra, hay gente que está al frente de ahí metiéndole el pecho a la obra y es quien recibe más ataque del enemigo, que usted no lo ve es otra cosa. Pero usted tiene que sostener al hombre de Dios que Dios le ha colocado aquí. Es su responsabilidad como iglesia. Si usted sostiene a otro y no sostiene a su pastor, usted está en pecado. Porque su principal responsabilidad es sostener al hombre que Dios ha colocado aquí. Esa es su principal responsabilidad. Entonces, como iglesia, tienen que hacerlo, hermano. Y si no lo están haciendo, procuren hacerlo. Esto el pastor no me lo dijo, además no tengo conocimiento de tal cosa. Simplemente es un decir, porque sé que hay iglesias donde no sostienen al pastor, porque el pastor tiene que salir a trabajar en lo secular. Esto es un trabajo, hermano, vuelvo y repito. ¿Ok? Entonces, vamos a leer 1 Corintios 9:14. Ya casi estamos terminando, ¿ok? 1 Corintios 9:14. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 14. Dice la palabra de Dios allí. Ya, hermano. Déjenme prender la linterna porque cuando uno cumple 15 años ya le empieza a fallar la visión. Ayer tuve que ir a mandarme hacer los lentes, pues ya ese problemita se va a resolver pronto. Dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. ¿Okay? Entonces, el que predique el evangelio debe ser sostenido. Dice Filipenses 4:16, y con esto les voy a dejar con estas citas en mente, ¿verdad? Que usted se vaya con esto. Filipenses 4:16 dice, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Y como decía en el versículo 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Cuando usted está dando, pues mire lo que estás haciendo, está mandando dinero para el cielo. Y un día pues el Señor va a recompensar el fruto de su trabajo. Y con esto termino, 2 Corintios 9:6, dice, el que siembra escasamente también segará. Entonces hay que sembrar con generosidad. Recuerde, hermano, de que es nuestra responsabilidad pues seguir sosteniendo las misiones. Qué bendición de que ustedes lo han entendido, que lo están practicando, pero no se desanime porque el enemigo llega al momento en el cual nos puede hacer creer de que estamos perdiendo. Estamos perdiendo. No, usted no está perdiendo nada. Usted no está perdiendo nada, usted está ganando. Con Cristo no hay pérdida. Por eso es necesario ofrendar primeramente nuestra vida al Señor y ya administrar de manera correcta todo lo que el Señor nos ha dado. Así como pensamos, ¿verdad?, en nuestras necesidades, sostenernos, nuestras necesidades físicas, pues hay que también pensar en que nosotros, como buenos administradores, tenemos que sostener la obra de Dios. Y no es que Dios esté pidiendo su dinero, porque Él es el dueño de todo. Pero el Señor le ha dado a usted y quiere probar si usted verdaderamente va a administrarlo de manera correcta. Si verdaderamente usted se va a entregar por la voluntad de Dios primeramente a Él con todo su corazón y desprenderse de todo. No dé nada por tristeza. Si lo va a dar con lástima por tristeza, no lo dé. Porque dice la Biblia que debemos dar con alegría, con contentamiento. Es tanta la alegría que debe producirte risa cuando estás dando, hermano. Entonces, que Dios me los bendiga y una bendición pues haber podido compartir con ustedes, pastor.